Pues muy buenas tardes de nuevo, queridos oyentes. Seguimos en este programa de la Pica en Flandes, en esta segunda parte, que como siempre está siendo costumbre, en las últimas semanas se va a tratar o se va a continuar en ese magnífico monográfico que nos está explicando el general Cifuentes en lo que es la evolución desde la cultura de defensa hacia la cultura de nación. Y en este caso, pues el general Cifuentes, don Juan Cifuentes, nos va a hablar de las distintas opciones de la instrucción premilitar para los jóvenes en base a distintos modelos. Adelante, mi general, por favor. Muchas gracias, Guillermo. Buenas tardes a mis compañeros de tertulia y a todos los oyentes. Efectivamente, hemos estado en anteriores programas siguiendo una línea argumental que proponía para debate y en la cual considero que se debe dar ya un paso ante esta situación de crisis tirando a conflicto en la que nos vemos implicados, dar ese paso adelante para volver a retomar de alguna forma una especie de instrucción premilitar, debido a que pasar de esa cultura de seguridad y defensa, esa cultura de defensa que tenemos ahora, hacia una cultura de nación. Hace falta estar más unidos, más cohesionados para que esa instrucción premilitar que nos va a ser muy necesaria para completar unidades de reservistas pueda tener lugar. Como he dicho en anteriores programas, hablamos de quiénes somos, ¿no? De incrementar el conocimiento de las Fuerzas Armadas hacia nuestra población, ¿no? Hacer más actividades de unión pueblo-ejército. En otro programa estuvimos hablando de qué hacemos, ¿eh? Hay que explicar lo que hacemos, habría que potenciar la información pública, tener una voz, ¿no?, en las Fuerzas Armadas y que incrementar todas estas actividades que expliquen claramente lo que hacemos. En el último programa hablamos de para qué existimos, que había que formar decíamos que había que formar a la juventud en seguridad y defensa. Entonces estuvimos hablando un poco de las herramientas educativas que teníamos y que solo faltaba la voluntad política de ponerlas en práctica dentro de los estudios, ¿no?, de nuestra juventud. Y hoy pues quería detenerme un poco en ese derecho y deber de asegurar la defensa de nuestra nación. ¿Cómo podríamos rematar esa formación en seguridad y defensa que hemos dado a nuestros jóvenes, rematarla con una instrucción premilitar y de la constitución de unidades de reserva que puedan complementar a las unidades en activo o las unidades operativas de nuestro ejército profesional? Así que, bueno, pues vamos a pararnos un poco en este apartado. Me voy a apoyar en algunas notas que tengo de este aspecto que he ido trabajando poco a poco con el tiempo, ¿no? Esa instrucción premilitar nacional pues tendría como finalidad simplemente permitir que nuestros ciudadanos, que nuestros jóvenes ejerzan el derecho y el deber de defender a España. O sea, eso es un derecho y un deber y no se les está facilitando el que puedan hacerlo. Encima, en esta situación de conflicto en la que estamos instalados y que ha sido reconocida por toda la clase política, pues sin duda sería muy importante retomar y hablar y debatir sobre este aspecto de la instrucción premilitar nacional. Una instrucción premilitar que nos permitirá constituir unidades de reservistas en condiciones de apoyar a los ejércitos y la Armada. Porque el ejército profesional también tiene sus propios problemas. Eh, de la experiencia notamos bueno, pues el ejército deriva hacia un ejército un poco más inmóvil, un poco más regionalista. Hay más dificultades en la movilidad de nuestro personal. El personal se mantiene con una elevada edad. Eh, Hay una especie en algunos, hay una especie de sentimiento de funcionariado, su horario, no existe, bueno, se han perdido algunas cosas por la evolución de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Hay problemas de cobertura en determinados puestos que exigen responsabilidad de mando, como hemos visto en noticias recientes, ¿no? Porque hay unos desplazamientos familiares que cada vez son más dificultosos. Hay una problemática de integración en territorios con lengua propia o con circunstancias especiales, y luego las compensaciones económicas pues no están acordes con la situación actual. Así que ya hemos leído en prensa que hay dificultades de cobertura de determinados puestos de mando en unidades operativas, o sea, que ya es terrible, o incluso de cobertura de plazas en academias militares, ¿no? Es decir, nuestro ejército profesional también tiene sus propios problemas. Sin embargo, hemos ganado en capacidad de combate y resolución en las operaciones. Sin duda alguna se ha mejorado la calidad del armamento y del material y se está en un proceso, ¿no?, con algunos programas concretos de mejora. Esa mejora es, pues, poco a poco permanente y tenemos un ejército equiparable a cualquiera de los ejércitos aliados. Pero, sin embargo, en la transmisión de valores
esos valores personales que se conservan en las Fuerzas Armadas, pues se ha limitado solamente al personal alistado y se ha obviado al resto de la juventud. O sea, la función educativa de unión y conocimiento mutuo intergeneracional que te había en las Fuerzas Armadas, que conseguían las Fuerzas Armadas, se ha desaparecido. Y por el contrario, lo que se ha provocado es una separación dentro de la misma generación de personas que están alistadas y uniformadas en las Fuerzas Armadas del resto. Y solamente se encuentran pues en el Día de las Fuerzas Armadas o el Día de la Fiesta Nacional, que es cuando nos damos cuenta de que existimos y de que hacemos las cosas bien. O sea que directamente se está provocando un gueto, aunque no se quiere, existe. Para la recuperación de esta unión intergeneracional es necesario actuar a través de la modificación de la normativa de la Reserva Nacional, de forma que se incentive a los jóvenes para que contribuyan durante un corto periodo de tiempo, remunerado, si es necesario, al esfuerzo de seguridad y defensa que realizan las Fuerzas Armadas. O sea, tienen que volver a entrar en contacto con la milicia y con los valores que son tan necesarios en una sociedad global. Hablamos del esfuerzo, del sacrificio, del compañerismo, intangibles, la generosidad, la disciplina, tangibles, la limpieza, la puntualidad, el orden. Este incentivo se reforzaría con la preferencia en la ocupación de puestos en las administraciones públicas. El objetivo final es hacer un plan de movilización. Tenemos que reactivar y crear ese plan de movilización de reservistas. Hay que completar y reforzar a las unidades militares en caso de conflicto, en el que estamos ya, o guerra, en la que espero que no estemos nunca, pero hay que estar preparados. Desarrollar en profundidad la normativa de reservistas, porque hay que buscar la cobertura en las carencias de las plantillas, tanto en las misiones en el exterior, que existen carencias, como en las unidades, centros y organismos en el interior. Para ello teníamos, creo recordar que lo mencioné en alguna ocasión, pues algunas vías, ¿no?, de acceso a los reservistas voluntarios. Personal que está en su profesión y que se quiere alistar a las Fuerzas Armadas, a las unidades de los ejércitos, y por un periodo de tiempo pues pueden cumplirlo. Ya se ha empezado con que algún reservista voluntario pueda estar en operaciones en el exterior cumpliendo algún programa o proyecto en concreto. Pero es que las operaciones son ahora multidimensionales, están integradas. Hacen falta reservistas con especialidades funcionales concretas, que trabajen junto con los militares en aspectos económicos, administrativos, diplomáticos o de seguridad. No hay ninguna operación fuera que sea puramente militar. Los reservistas de especial disponibilidad, esos soldados que terminan a los 45 años y se incluyen o solicitan ser un reservista de especial disponibilidad, que tiene una remuneración, pues esos pueden cubrir los huecos en plantillas de unidades que sean difíciles de cubrir, con cierta especialización. Se pueden agrupar por áreas de interés operativa, institucional, cívico-militar, activación periódica, en fin, utilizar un personal que conoce la profesión y que está en su casa cobrando un dinero. Desde luego, las unidades de reservistas con instrucción premilitar nacional, que es hacia la que se dirige este apartado, este punto, que se trata de organizar unidades de reservistas que se nutran de jóvenes de todos los rincones de España que, tras un periodo pequeño de formación premilitar, que altere lo mínimo sus estudios y su deseo de trabajo, pues pueda formar parte de estas unidades. Y luego hablábamos del empleo de los veteranos que están inscritos en asociaciones que se podrían utilizar en las labores formativas o incluso cubriendo determinados puestos. Se me ocurre pensar en los plegadores de paracaídas. Plegar paracaídas pues es una especialidad compleja. Sin embargo, tenemos muchos veteranos que ya dejaron el servicio activo que son plegadores de paracaídas, ¿no? Pues se podría utilizar a ese personal. Yo he estado mirando los modelos de servicio militar que hay en otros países. Algunos lo han recuperado, otros ya lo tienen. Por ejemplo, bueno, lo quitaron, lo eliminaron no hace mucho Alemania en 2011, lo eliminó Italia en 2004. Sin embargo, los países del este casi todos lo tienen, ¿no? Azerbaiyán, Lituania, Estonia, Albania, Rusia, Ucrania, son los países de la zona del este que tienen servicios militares obligatorios. Algunos de ellos solo para hombres. Y las edades varían de unos países a otros y también la duración. Hay otros países como Albania, Chipre, Grecia, que lo restableció en 2017 tras haberlo abolido 7 años antes, mantienen un servicio militar obligatorio. Austria y Finlandia lo tienen desde siempre. Suecia lo ha recuperado desde el 2018 y lo recuperó porque no tenía voluntarios para llenar sus unidades. Hay otros países como Brasil, Egipto, Israel, Cuba, que sigue siendo obligatorio sin duda. Yo creo que deberíamos centrarnos un poco en los modelos francés, el modelo suizo-noruego y el modelo de Estados Unidos. Son 3 modelos distintos
que podrían ayudarnos a ver pues, cuál es el más conveniente, ¿no? Francia, en concreto, suspendió el servicio militar obligatorio en 1997, pero el presidente Macron confirmó en una declaración que hizo en 2018 que restablecería el servicio militar obligatorio en el país, lo bautizaba como Servicio Nacional Universal y además era un compromiso electoral. También mencionó que duraría solamente un mes esta nueva mili, ¿no? Los pasos que ha dado Francia para aprobar este sistema de mantener la unión entre la sociedad y las Fuerzas Armadas, pues han sido la emisión de una ley eh, que la denomina de servicio cívico. Va dirigida a la población entre 14 y 25 años, mediante un trayecto ciudadano, pues vuelven a insistir en la importancia de la enseñanza, de la concepción de seguridad y defensa, favorecer la cohesión nacional, conocer los valores de la República y comprometerse con un proyecto colectivo. Los jóvenes tienen que registrarse y se crean una especie de unidades de reservistas. Las mujeres ahora también tienen que registrarse y está pendiente del desarrollo normativo de esa formación específica premilitar que querían hacer. El modelo suizo o noruego, pues, por ejemplo, en Suiza están desde los 20 a los 45 años en servicio semipermanente, en servicio periódico. En Noruega dice, su constitución dice que todos los varones desde los 19 hasta los 44 tienen que realizar un servicio militar de por lo menos 12 meses. Y bueno, en esa franja de edad y dependiendo de las necesidades de personal, pues se decide cada año qué personas pues son reclutadas para hacer esas prácticas o cubrir huecos en unidades. Las mujeres también tienen que pasar por la junta de reclutamiento. Y se realizan ejercicios periódicos para mantener la aptitud. Y bueno, el sistema de Estados Unidos, que es un poco más complejo y requeriría más tiempo, pero bueno, facilita que cualquier ciudadano pueda ejercer su derecho de defender a la nación mediante un sistema de reservistas o la constitución de unidades de la Guardia Nacional. ¿Cómo podría ser en España? Bueno, pues utilizando estos sistemas, analizándolos un poco, que habría que analizarlos en profundidad, pero bueno, desde luego, en la situación actual, yo creo que como hemos ido evolucionando en este monográfico de debate, pues sería una instrucción premilitar que se realizaría al finalizar los estudios escolares, evidentemente limitado en tiempo, unos meses. Podría ser incluso por 2 periodos anuales, unos meses un año, otros meses al siguiente. Desde luego debería ser remunerado. Bueno, pues se haría esa instrucción premilitar para que conociesen la situación de completar la formación en seguridad y defensa y conociesen los ejércitos. Finalizaría con una jura de bandera, su inscripción o adscripción a unidades de reserva, que supiese cada joven cuál es su unidad y en caso de llamada dónde tendría que acudir, y se realizarían ejercicios periódicos de activación. Si nuestro gobierno optase porque el modelo fuese voluntario, es decir, no toda la juventud que pasase por este periodo, pues entonces habría que incorporar esa preferencia para ocupar puestos en las administraciones públicas que ahora solamente se dice, pero que nunca se ejerce. Hay verdaderas dificultades para conseguir que nuestros soldados que finalizan su periodo de servicio en filas pues puedan incorporarse en actividades tan afines como las policías locales, ¿no? Que hay muchísimos problemas para cubrir policías locales. Sin embargo, ahí pues se choca muchas veces con sindicatos, etcétera, que dificultan esa incorporación. O sea, esta incorporación y preferencia para ocupar puestos en las administraciones públicas debería ser real y efectiva, para que fuese atractivo el que de forma voluntaria pudiesen incorporarse a estas unidades, a esta instrucción premilitar nuestros jóvenes. O bien utilizar hacerlo de forma universal, de forma que todos pasasen por este periodo de aproximación a las Fuerzas Armadas. Y bueno, pues no quiero robar más tiempo por si queréis comentar algo. Esta sería un poco la forma en la que podríamos abordar el final de esta formación en seguridad y defensa y conseguir que ya tuviésemos más una cultura de nación en nuestra juventud y en nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi general, por tan magnífica exposición. Cedo la palabra al coronel Collins para que haga observaciones y comentarios al respecto para enriquecer el debate y hacer un análisis más en profundidad. Adelante, mi coronel, por favor. Yo voy a comentar 2 hechos, no propiamente del tema que ha comentado el general,
pero sí relacionados. El primero es que hay un problema en la Academia General Militar porque en muchos casos no salen los oficiales que se necesitan. Es decir, el problema viene que se convocan solo las plazas de los oficiales que se necesitan. Es decir, se necesitan, vamos a suponer, 50 oficiales de infantería, pues solo se convocan 50 plazas. Luego, claro, en el estudio, pues como parejamente a la carrera militar estudian una ingeniería, la ingeniería de organización industrial, pues resulta que los catedráticos aplican los criterios de la universidad y entonces, pues, aunque están previamente seleccionados en condiciones óptimas de estudio y demás, etcétera, pues aplican los mismos criterios que aplican en su escuela de ingenieros de organización industrial o en su facultad, que no sé si es escuela o facultad. Bien. Entonces, bueno, pues se cargan a un 22%, que es un poco el número preestablecido. Y por lo tanto, pues hay un 22% menos de oficiales. Hay dos soluciones para esto. Una, publicar plazas por exceso, es decir, no afinar tan a la plaza justa las plazas las plazas de teniente que van a salir egresados de la Academia General Militar, sino, bueno, tener un pequeño exceso o una banda en que puedan ser unos pocos más y unos pocos menos, tampoco grandes cantidades, pero no ajustar tanto el número de egresados. Esto creo que tiene algún problema legal porque creo que hay alguna disposición que dice que no se pueden publicar más plazas que las vacantes, pero en fin, en todo caso sería un tema a solucionar. Lo que yo no creo que es solución sería relajar la dificultad de los estudios. Me parece bien el sistema, me parece bien el sistema actual. Es que además es un sistema que ya existió en el ejército español en la época de la Segunda República y en la anterior de la monarquía de Alfonso XII. Los oficiales de ingenieros eran ingenieros de caminos a la vez y los oficiales de artillería eran ingenieros industriales a la vez y ejercían como tales en la vida civil cuando lo deseaban, cuando habían terminado sus compromisos y se retiraban del ejército. O sea que no es una cosa nueva en el ejército español este sistema. Y bueno, a mí en principio pues me parece bien. Me parece bien también que el ingreso en la academia sea por notas, como en todas las carreras, por el expediente académico. Es decir, si yo opto a una plaza de alumno de la Academia General Militar, pues entonces si tengo una nota de 7, pero todos los demás que optan tienen una nota de 8, pues yo me quedo fuera. Así es en todas las carreras. No me parece mal ese sistema. O sea que el sistema actual a mí en principio me parece bien. Déjame comentar una cosa de lo Sí, que has dicho. Claro, yo allí en el tema del exceso de plazas, ¿no? La propuesta de que evidentemente haya más plazas para cubrir esos huecos y que al final salgan los tenientes que tienen que salir de las academias. Y yo creo que ahí también influye la rigidez en la hacienda pública. Es decir, que se ha llegado a la perversión de que si hay 120.000 militares, la hacienda paga 120.000 puestos de trabajo. Y si hay 50 huecos de teniente, los 50 alumnos que están en la academia están ocupando, ya, o sea, ya tienen, no el sueldo del teniente, evidentemente, pero tienen la calificación de ese hueco. O sea, ese hueco está cubierto por un alumno en la academia. Entonces, claro, si hay más, pasaríamos de los 120.000 y eso la Hacienda no lo puede. Puede haber menos, porque siempre recupera dinero, pero no puede haber más. Entonces, eso también, esa perversión, esa falta de flexibilidad que mencionabas, eso sería fundamental recuperarla. Perdona, sigue. Bueno, totalmente de acuerdo.
El otro tema es que faltan técnicos, ha salido porque claro, cada vez son más necesarios, ha salido en las noticias esta semana, faltan técnicos en informática. En telecomunicaciones, que en el ejército se llaman transmisiones, menos, porque hay una especialidad fundamental del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra que está exclusivamente dedicada a las transmisiones. Pero el tema de informática no está bien solucionado. A bajo nivel sí, porque hay varias especialidades, varios cuerpos de especialistas que se dedican a este tema, pero a más alto nivel, pues bueno, hay un diploma de informática, pero que ha tenido muchos altibajos. Ahora exactamente no sé cómo está. Y hay, bueno, pues hay falta de oficiales pues que tengan conocimientos profundos de informática. Entonces, parece ser que una de las soluciones que se daba es que, bueno, contratar personal civil que trabaje en las Fuerzas Armadas en esos temas, porque, claro, eso difícilmente se puede desempeñar por un destino de unos pocos años. Como la evolución en estos campos es rápida, pues es necesaria una cierta permanencia para que puedan seguir la evolución, la evolución de la ciencia, ¿no? Que está cambiando constantemente. Entonces, claro, normalmente la vocación de un oficial no es de infantería o de caballería o de artillería, no es ser informático. Y bueno, y entonces ahí hay un cierto problema. La solución de personal civil en las Fuerzas Armadas, a mí tampoco, no sé, de no ser en muy pequeña proporción, pues tampoco me parece satisfactoria. Entonces, quizá con los reservistas se podría solucionar ese tema. Pero aquí hay un problema que es el de siempre, el dinero en general. Todo lo relacionado con la informática pues no tiene paro y está bastante bien pagado en la vida civil. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en el ejército, si queríamos tener un personal competente, pues habría que pagarle en relación a lo que cobra en la vida civil o darle otra serie de ventajas que compensaran si había una diferencia en el sueldo. Entonces se produciría quizá un desnivel entre los funcionarios civiles y los oficiales. El tema no me parece sencillo y lo dejo ahí abierto porque yo francamente no se me ocurre ninguna solución. Pues estas eran las dos cuestiones que quería tratar. Pues muchísimas gracias, mi coronel, por sus puntualizaciones. Antes de cederle la palabra a Fernando Platón, mi general, ¿quiere hacer alguna aclaración, algún comentario sobre lo dicho? No, muchas gracias. Perfecto, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias, por lo tanto, mi coronel, por su magnífica intervención. Don Fernando Platón, adelante. Bien, pues ahondando en lo que ya nos ha comentado en general Cifuentes, ha hablado un poco de esa, digamos, instrucción premilitar como un derecho y un deber. Yo le añadiría una tercera palabra, que es necesidad. Y es que en un mundo y cuando se torna complejo, un país no puede quedar indefenso. La mejor muestra la tenemos en la Ucrania actual. ¿Por qué Ucrania actual no se ha convertido en un protectorado dominado por Rusia, como realmente intentó? Pues porque Ucrania desde 2014, en que tuvo la sorpresa de la pérdida de Crimea y ocupación rusa y la pérdida de parte de dos provincias, digamos, ha estado desarrollando unas fuerzas armadas con un servicio militar en el cual, digamos, el personal ha estado además entrenado. Eso, y después apoyo exterior, eso es lo que le ha permitido resistir. Pero si no tuviera esa disposición
no ya de un reducido ejército profesional, sino de 8 años de personas que han pasado por las Fuerzas Armadas y son movilizables rápidamente, Ucrania no hubiera podido resistir esa invasión. No formar lleva muchos meses y hasta años para tener una cierta buena experiencia. Y eso no se consigue de la noche a la mañana cuando te están atacando. Lo tienes que tener antes. No puedes solucionar los problemas o ir a buscar, tener soluciones cuando ya estás en la emergencia. O te has preparado antes. Ahora se está hablando de si se está ensayando un sistema de alerta. ¿Está pasando algo? No. Pero se está ensayando el sistema de alerta por si pasa algo. Y esperemos que no pase nada, que ese sistema sea, gracias a Dios, absolutamente inútil porque no haya una emergencia que obligue a utilizarlo. Pero si no está y llega la emergencia, no se podrá utilizar. No habrá nada, ninguna forma de avisar. Pues igual, ojalá tengamos paz. Ojalá tengamos cientos de años de paz como algunos países de Europa tienen ya. Pero si llega una situación, pues hay que estar preparado. El país con más años de paz y desde luego que buscaba ser independiente y autosuficiente como Suecia, en la situación actual está pensando entrar en una alianza militar como la OTAN. ¿Por qué? Pues porque ve los signos de los tiempos y ya, digamos, lo que antes le servía, piensa que no le puede servir y no solo ha restaurado las Fuerzas Armadas, sino que además, digamos, está pensando en romper su aislamiento e incorporarse a una alianza militar. Bueno, pues en España no podemos quedar fuera, no podemos pensar que estamos tan lejos de cualquier conflicto, que a veces los conflictos te llegan por donde menos te lo esperas y los tiempos van cambiando y hace falta, digamos, tener ese personal preparado porque si no el precio es muy alto y el precio es que desaparezcas como un país, que desaparezca tu independencia y que todo eso que ahora te afanas y puedes, digamos, estar orgulloso de ello, lo pierdes. Incluso, digamos, hasta por tener capacidad en su momento sin problemas internos. Pensemos en países donde ha habido unas revoluciones y se han implantado de pronto unos regímenes por parte de minorías, pues que han hecho, digamos, perder la capacidad de vida al país y se han tenido que llenar de migrantes, que las personas han tenido que irse con lo opuesto como han podido. Bueno, pues queremos que en España la gente pueda vivir en España y bien, y no tenga que pensar en que tiene que irse del país. Muy bien, muy bien. En cuanto al servicio militar a hacer, pues hay un modelo que no se ha comentado, que he visto. Curiosamente, he estado analizando también los países del mundo y hoy por hoy el servicio militar es una rareza. Hay más países que no lo tienen que países que lo tienen. También es cierto que en muchos países, sobre todo, digamos, en los países del tercer mundo más pobres, ya que el ejército es un modo de vida, no tienen necesidad de un servicio militar, porque ya con los voluntarios se cubren las necesidades. Y como además tienen unas fuerzas limitadas, pues eso les es suficiente. Y además, pero suficiente y además con personal abundante. Pero, digamos, no es la situación más en los países desarrollados, salvo que tengan muchos recursos como Estados Unidos, que puede permitirse tener unas fuerzas profesionales numerosas y caras. Pero incluso aún así, Estados Unidos cuenta con dos complementos importantes. Uno, la Guardia Nacional de cada estado. Pensamos que la Guardia Nacional son tropas estatales, pero que están al servicio del ejército federal y que por tanto intervienen en el ejército federal incluso en campañas militares. Es decir, las tropas de la Guardia Nacional que antiguamente no salían del Estado, salvo digamos en guerra o se movilizaran,
han participado en las guerras en el Golfo y en Sí, otras campañas. es verdad, sí. Digamos, eso se ha dado de refuerzo. Y después la reserva, digamos, donde también está formada por, digamos, ciudadanos y que también es un complemento, digamos, adicional. No podemos pensar un poco en tantos recursos, ¿bien? Pero, por ejemplo, veamos un modelo como es el suizo. En Suiza, el servicio militar dura 18 semanas. Para 18 semanas efectivas. Allí a la gente no se le hace perder el tiempo. Para 18 semanas para, digamos, encuadrarse, entrenarse en la unidad en que va a estar y sabe, digamos, y sale sabiendo lo que tiene que hacer en caso de movilización. Y además, ya va a su casa diciendo, en caso de que me llegue la alerta, tengo que estar en este cuartel. Y además, en muchos casos, tiene hasta el fusil en su casa. Sí, eso no es solo práctico. eso. Sí, eso es práctico. Hacerlo directamente en la unidad en la que vas a... Claro, está muy bien. Sí, sí. Pero no solo eso, sino que además, durante 10 años, hacen periodos cortos de 19 días Sí. en que vuelven a estar en la unidad y vuelven a refrescarse, ven el material que se ha actualizado, recuerdan qué es lo que tienen que hacer. Claro, eso quiere decir que estamos hablando de 10 edades que tienen el conocimiento, digamos, reciente, inmediato de lo que es estar en el ejército y qué hay que hacer. Porque cuando van esos 19 días no van para estar allí paseando por el cuartel o haciendo un desfile, no. Pues van para hacer una maniobra y entrenarse. Y si a eso sumamos tiempo después en que los reservistas pueden llamar, estaríamos hablando perfectamente de 15 o 20 generaciones entrenadas. Sí, sí. Eso es algo útil. Y eso lleva muy poco tiempo. La gente hace perder poco tiempo de su vida, es decir, no llega un año, y es eficaz. Modelos como esos pueden implantarse. Yo mejoraría el modelo suizo, es solo para hombres. Tiene que ser ahora para hombres y mujeres. Y bueno, pues no querría alargarme más, pues porque para dejar un poco hablar a mis compañeros. Muchísimas gracias, don Fernando. Y estamos ya prácticamente, nos quedan 2 minutillos. Yo creo, mi general, pues cierre usted este magnífico Muy bien, monográfico, pues sí. han comentado cosas muy interesantes. Pues muchas gracias. Bueno, comento algo de Fernando, lo que ha dicho, efectivamente, y además el modelo suizo lo que permite con las progresivas, con las activaciones anuales, que esa persona que ya no es tan joven, sino que va evolucionando, va madurando, conozca los nuevos materiales de las unidades. O sea, se ponga al día y se reactive, ¿no? De lo que aprendieron la primera vez, sino de cómo ha ido evolucionando el material. Están puestos en lo último que hay. Me ha gustado lo que has dicho de la necesidad. Efectivamente, es una necesidad. Es una necesidad el tener unidades de reservistas, es una necesidad completar las unidades militares que tenemos en activo. El 2% que nuestro gobierno dice que va a conseguir hasta el 2029 es por una necesidad. No lo dice así. Más bien parece que es una imposición. Me lo han impuesto de fuera. Tengo que llegar al 2%. No. Explique usted que es una necesidad. Los ejércitos, para estar operativos y poder ganar las guerras, necesitan al menos el 2% del Producto Interior Bruto. Es así. Luego es una necesidad. Active usted y reorganice usted su sistema de reservistas para completar las unidades militares. Y bueno, pues eso es lo que quería comentar. Os agradezco mucho lo que me habéis dicho y sí, me entraré un poco más en el modelo suizo e intentaré hacer una adaptación al español, que para si puede servir. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, mi general. Yo la verdad no he intervenido, pero he aprendido muchísimo. La verdad es que se han planteado cuestiones que ya nos gustaría que se hablaran en el Congreso de Diputados, en concreto en la Comisión de Defensa, porque realmente hace falta poner que en la sede de la soberanía nacional se traten estas cuestiones, porque, digamos, hay muchas posibilidades, hay muchos modelos que se habla del modelo francés, el modelo suizo, el modelo noruego. Yo creo que esto, además, los distintos medios de comunicación se tienen que hacer eco de esta realidad y de esta necesidad de salvaguarda de nuestra seguridad, nuestra independencia en un contexto cada vez más difícil, más complicado, con mayores escaladas bélicas. Entonces, nada más que felicitarles por este magnífico monográfico y nada más, queridos oyentes, por favor, como siempre, compartan
estos vídeos en YouTube y difundan estos magníficos programas que desde luego son de mucho interés de la familia cívico-militar. Muchísimas gracias y muy Muchas buenas gracias. tardes a todos. Gracias. Hasta luego.